esperándola porque es la que nos hace mantenernos vivos, ¿no? También la palabra es viva y eficaz y es la que estamos esperando ahora poder escuchar. Y el título es La prueba del algodón. Esto era un anuncio hace años, se decía lo de la prueba del algodón, ahora ya no se oye tanto, pero sigue siendo una realidad y una verdad. Y el título es La prueba del algodón, eres un verdadero discípulo, así que ya sin más vamos a darle paso al pastor Samuel. Muy bien, buen día. Estoy contento de poder compartir con vosotros en esta mañana la palabra del Señor. Y vais a acompañarme, o vais a abrir o encender, si utilizas el móvil, el texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Mateo es un evangelio muy peculiar, por muchas razones. Pero una de ellas es que el evangelista Mateo agrupa los discursos de Jesús en 5 grandes discursos que son paralelos con los 5 primeros libros de la Biblia, a los que le llamamos Pentateuco, del Génesis al Deuteronomio. De tal manera que los que leyesen el Evangelio y fuesen judíos, de pronto dijeran, caramba, realmente Jesús pues es superior a Moisés, ¿no? Y el primer gran discurso lo encontramos, y ahora sí que vamos al capítulo 7, pero lo encontramos de los capítulos 5 al 7, que conocemos como el Sermón del Monte, porque Jesús habló al auditorio en la ladera de una pequeña montaña. Y siguiendo el paralelismo de Génesis, donde se nos habla del origen del mundo, del origen de la vida, del origen de la salvación, aquí Mateo recoge el discurso de Jesús que nos va a hablar del origen de la vida cristiana, de los fundamentos de esa nueva vida que hemos cantado a través de los cánticos y también las evidencias de una fe auténtica. Y concretamente, cuando llega a la conclusión que encontramos en el capítulo 7, plantea una cuestión tremendamente importante, que es la siguiente: ¿cómo reconocer a un verdadero discípulo? O dicho con otras palabras, ¿cómo saber si nuestra fe es auténtica? Es una pregunta que ya he empezado a responder. Si ya nos vamos al versículo 13 de este capítulo 7, nos ha dicho que en primer lugar podemos reconocer a los verdaderos discípulos de Jesús por su decisión. Es gente que ha escogido una puerta estrecha. ¿Qué significa esto? Pues que realmente han escogido acudir a Jesús con fe y arrepentimiento. Y lo han hecho a Jesús porque Él dice ser la puerta que da a la vida, ¿no? Pero además, en segundo lugar, nos ha estado diciendo Jesús en su discurso que vamos a reconocer la fe auténtica por sus frutos, versículos del 15 al 20. Y finalmente, podemos reconocer al verdadero discípulo por su relación con Cristo, que es lo que vamos a ver en esta mañana en los versículos 21 al 23. Concretamente, fijaos que Jesús, y ahora entramos ya de lleno, en el texto destaca 3 evidencias que ponen de manifiesto a un auténtico seguidor de Jesucristo. La primera de ellas es que es alguien que hace la voluntad del Padre. Y no lo digo yo, fijaos en el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y como decía nuestra hermana Elvira hace un momento, los que tengáis más de 40 años, los que sois menores podéis ir a YouTube, que encontráis también el anuncio. Pero es verdad, había un anuncio de televisión que además duró una década, duró muchísimos años, que promocionaba un producto de limpieza. Y entonces salía un mayordomo súper elegante, súper serio, que iba a comprobar si el servicio de la casa había hecho la limpieza correctamente. Y entonces entraba en la cocina, en el anuncio, y las mujeres que estaban allí limpiando decían, ha quedado súper limpio, y aquel mayordomo cogía un algodón y hacía así. Pasaba el algodón por las baldosas de la cocina, se veía que estaba sucia, porque evidentemente no habían utilizado el producto de limpieza, ¿no?, que estaban promocionando, pero decía, el algodón no engaña.
Algo parecido dice Jesús en este texto. Fijaos, la primera prueba del algodón para reconocer un verdadero discípulo es la coherencia entre lo que se dice, pero luego también lo que se vive. Porque Jesús advierte que vamos a ver manifestaciones externas de espiritualidad que parecen puras, que parecen limpias, pero que en realidad nos están engañando, como sucedía con los falsos profetas del versículo 15. Este es el contexto inmediato. Está hablando de aquellas personas que decían ser cristianas pero que no lo eran, o que decían ser hijos de Dios pero no lo eran, ¿no? Ahora bien, también es cierto que nosotros podemos caer en el autoengaño de pensar que porque utilicemos un lenguaje cristiano o porque en nuestras conversaciones siempre estemos Señor, Señor, ya somos automáticamente discípulos de Jesús. Y dice Jesús, no. En realidad las palabras pueden sonar muy espirituales, pero al final la obediencia acaba revelando lo que hay en el corazón del ser humano. No es la primera vez que Jesús advierte de esto. Si nos vamos al capítulo anterior, en el capítulo 6, concretamente en el versículo 7, les dice a aquella multitud que estaba escuchando a Jesús en ese primer discurso, les dice, oye, cuando oréis, no lo hagáis con vanas repeticiones como hacen los paganos cuando van al templo. Esto ya desde los egipcios, pero también sucedía en el siglo I con los griegos y los romanos, que iban al templo de cualquier dios, repetían las mismas palabras, rezaban, de ahí etimológicamente la palabra rezar es recitar. Recitaban las mismas palabras porque pensaban que de esa manera la divinidad los iba a escuchar. Y les dice Jesús, vosotros no seáis como eso, paganos que van al templo, porque no os va a servir de nada, más que nada por eso. El Señor, ¿qué es lo que mira? Mira el corazón, mira la humildad, mira la integridad que desea hacer la voluntad del Padre. Sin embargo, fijaos que aquí el problema que destaca Jesús no es llamar Señor a Jesús, porque lo es. La gente dice Señor, Señor. Y tienen razón, es que es verdad. De hecho, la traducción griega del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, utiliza la palabra Kyrios, Señor, para traducir el nombre de Dios que es Yahvé. Hemos cantado, o no sé, nos ha leído en el periodo de alabanza de Deuteronomio. Constantemente aparecía Jehová. Bueno, la versión griega dice el Señor, porque efectivamente, cuando el Nuevo Testamento llama a Jesús Señor, está afirmando que Él es el Dios que ya se nos hablaba en el Antiguo Testamento, hecho hombre, que vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados y como consecuencia para ser el Señor de nuestra vida. Por tanto, fijaos de nuevo, el problema no está en llamar a Jesús Señor, porque esto es verdad. El tema y la clave está en si es Señor de mi vida. Esto es importante. Es decir, esa falta de coherencia muchas veces entre lo que se dice y luego lo que se vive. Mirad, no sé si os gusta mucho el ciclismo. Los que vivís en Tarragona, bueno, yo creo que no hay nadie en Tarragona que no sepa lo que es el Tour de Francia. Porque además nos inmovilizaron y no nos dejaron pasar por un montón de sitios, ¿no? Bueno, quizás lo que no sabéis es quién ha ganado el Tour de Francia masculino. Esto sí, bueno, aquí ya tenemos a gente muy puesta, Pogačar, efectivamente, que ya es un esloveno que va por el 5º título ya, Lo comparte con otros 4, Indurain y otra gente, pero no sé si sabíais, porque yo no lo sabía, lo tuve que buscar, A veces oigo noticias y empiezo ahí, ¿y esto que acaba de decir? ¿Quién fue el que ha ganado más títulos? Y encontré que el ciclista que ha ganado más títulos fue un estadounidense que se llama, creo que todavía no ha fallecido, Lance Armstrong, que ganó 7 títulos del Tour de Francia, pero lo más relevante es que lo hizo después de superar un cáncer muy agresivo. Y la gente, pues, bueno, realmente le parecía una persona súper ejemplar. Eso fue en el año 1995, que es cuando ganó el último Tour. Sin embargo, en 2013, sorprendió al mundo en una entrevista que le hizo Oprah Winfrey, que es Pablo Motos aquí, o alguna cosa de estas, ¿no?, en Estados Unidos, cuando él
asumió y confesó que se había dopado. Es decir, que se había consumido sustancias prohibidas. ¿Para qué? Para potenciar su rendimiento deportivo, y así es que ganó esos 7 títulos. Conclusión, que le quitaron los 7 títulos. Y por lo tanto, ahora el récord está en esos 5 que comparten otros 5 ciclistas, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo más de falta de coherencia, ¿no? Durante unos años presentó una imagen de un ciclista ejemplar, limpio, íntegro, pero su conducta había ido en dirección contraria. Había practicado, decía una cosa y había practicado otra. Y yo me preguntaba, ¿no nos pasa eso a veces a nosotros? ¿No somos incoherentes a veces? Por eso la pregunta que deberíamos hacernos todos en esta mañana es si somos la misma persona el domingo por la mañana que el lunes por la mañana, o el martes o el miércoles. ¿Somos los mismos cuando conducimos que cuando servimos? Lo he contado en más de una ocasión. Conocí a una persona que cuando se puso de moda lo del pececito en el coche, me dijo que no se lo iba a poner, porque cuando conducía se transformaba, y precisamente no hay imagen de Cristo, o sea, para lo peor, Bueno, era coherente, al menos no se puso el pececillo, ¿no? Lo ideal no es eso, lo ideal es imitar a Jesús, ¿no? Y es que la coherencia se demuestra en lo cotidiano, en cómo tratamos a las personas que son difíciles a veces, ¿no? En cómo escribimos nuestros mensajes, cómo compartimos en las redes sociales, súper importante también. Por tanto, dice Jesús, contexto inmediato, guardaos de los falsos profetas, de esos que dicen ser pero no son, pero también examinaos vosotros mismos, porque aunque usemos el nombre de Jesús con mucha pasión, y luego vivimos al margen de las enseñanzas de Jesús, versículo 21, no entraremos en el reino de los cielos. Segunda evidencia que nos permite detectar una fe que es auténtica, genuina, y es que tiene una relación con Cristo. Aquí la prueba del algodón es la autenticidad. Porque hay una espiritualidad auténtica que nace de esa relación personal con Jesús, con Jesucristo, pero luego también puede haber una espiritualidad aparente que se fundamente en los méritos espirituales, en lo que yo hago para ganarme el favor de Dios. ¿Pero qué dice en el versículo 22? Muchos me dirán en aquel día. 3 detalles súper importantes de esta frase tan corta. Primer detalle, muchos. Aquí no estamos hablando de casos contados. Jesús dirá, apuñaos. O sea, van a haber muchos que, van a justificarse delante de mí de muchas maneras, ¿no? Por tanto, la advertencia es más seria de lo que pensamos. Segundo detalle, muchos dirán en aquel día. ¿En qué día? Bueno, el día del juicio, muy bien, el día del juicio final, cuando Cristo regrese por segunda vez como juez. Vino una primera vez, hace 2000 años, como Salvador. Y todavía tenemos la oportunidad de aceptar, como se nos ha recordado en esta mañana, ese regalo. Pero cuando vuelva por segunda vez lo va a hacer como juez. Y vamos a tener que dar cuentas de cómo hemos vivido, lo que hemos hecho con nuestra vida aquí, ¿no? Tercer detalle, que además va conectado con el versículo 23. Jesús no está afirmando, aunque te lo parezca, que la salvación se puede perder. La salvación no se pierde. La salvación es un regalo, se nos ha recordado también en esta mañana. Y esto es algo que podemos identificar y comprender perfectamente. Si yo le hago un regalo a Elvira y resulta que pasan los días, pasan los meses, y luego se lo reclamo o se lo quito, deja de ser un regalo. De la misma manera, Dios ofrece a su único hijo como un regalo por gracia, y ese regalo se puede recibir o se puede rechazar. Por tanto, lo que Jesús está diciendo es que hay muchas personas que nunca aceptaron el regalo. Dijeron haberlo aceptado, pero no lo aceptaron, lo rechazaron. Esa nueva vida en Cristo, aunque pareciesen muy espirituales. De nuevo nos pone otro ejemplo. Si nos vamos al capítulo 6, al capítulo anterior,
vemos cómo ha denunciado el exhibicionismo religioso de los que Jesús denominaba hipócritas. No se quedaba corto. Se refería fundamentalmente a los fariseos. Y dice, bueno, es que cuando oráis, cuando ayunáis, cuando dais limosnas, lo hacen para presumir de espiritualidad. O sea, les importaba bien poco al final si agradaba o no a Dios aquella ofrenda, aquella oración o aquel ayuno, ¿no? Les importaba más que la gente se fijase en ellos, no tanto que se fijasen en Dios. Pero fijaos que en este versículo 22 de nuestro texto, Jesús da un paso más en este exhibicionismo de aquellos que decían ser, pero no lo eran. Y menciona 3 manifestaciones externas de espiritualidad que realizaban aquellos que no eran creyentes, pero que eran muy visibles, muy espectaculares, aunque no iba a colar, permitidme la expresión, ante el tribunal de Cristo en su segunda venida. Primero, habla de profetizar. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, a ver, pero ¿no profetizamos en tu nombre? Mirad, en la Biblia profetizar significa hablar en nombre de Dios. En el Antiguo Testamento, el profeta era un portavoz de Dios que debía ser fiel a la hora de transmitir el mensaje que había recibido. No era un adivino profesional, como piensan hoy muchos también. Y que además piensan que, bueno, cuando alguien se atreve a dar, por ejemplo, una fecha sobre la segunda venida de Cristo, pues evidentemente es un impostor espiritual, pero no lo digo yo, lo dice Jesús mismo en Hechos capítulo 1, versículo 7. Pero es que el don de profecía en el Nuevo Testamento va en la misma dirección, consistía en transmitir fielmente el mensaje de Dios, ¿no? Y hoy esa función la cumple la predicación fiel de la palabra y, por supuesto, aplicándose en los tiempos actuales. Pero fijaos de nuevo en el texto, el problema no estaba en el contenido. Sino en la ausencia de una relación real y personal con Dios. Como le sucedió, por ejemplo, a Balaam. Si nos vamos a Números, capítulo 22, al 25, al 24, Balaam era un falso maestro, un falso profeta, que muy a su pesar transmitió correctamente la voluntad de Dios. Leeros el texto, es muy curioso. Por tanto, la cuestión no es simplemente predicar el Evangelio. La cuestión es creerlo y ser transformados por él. Porque Jesús no mide el discipulado por la capacidad de predicar, sino por la autenticidad de nuestra relación con Dios. ¿Entendemos esto? Esto es muy importante. Y esto se aplica a la segunda manifestación externa de espiritualidad que señala Jesús de aquellos falsos profesionales de la religión y que impresionaba a muchas personas, y era expulsar demonios. Muchos intentarán justificarse diciendo, bueno, Señor, pero en tu nombre expulsamos demonios. Bueno, estos que profetizan no son nada, comparado con nosotros, que, bueno, esto no es cualquier cosa, ¿no? De nuevo dicen algo que es verdad. Dicen en tu nombre. Expulsamos demonios en tu nombre. Esto es verdad, porque efectivamente solo Jesús tiene autoridad sobre los demonios y sobre las fuerzas del mal, ¿no? Pero yo os pregunto, ¿existe el diablo? Pregunto esto porque la idea del diablo para gran parte de la sociedad no es más que un mito y para muchos, malauradament, com diem en català, se está metiendo también en las iglesias. Pero claro, si es así, ¿cómo se explica la presencia del mal en muchas situaciones? Por ejemplo, en una guerra. ¿Creemos que solo hay el malvado de turno? No vamos a poner nombres. ¿Realmente creemos que ese es el último problema o el problema que hay detrás? ¿Qué podemos decir de un campo de concentración? No sé si lo habéis visitado alguna vez. Es tremendo. O sea, ahí puedes ver la maquinaria de la maldad que no se ve y que la Biblia, en Efesios capítulo 6, nos recuerda que nuestra lucha no es contra esos nombres que no voy a dar. No es contra principados, potencias, imperios, ni seres humanos, sino contra el diablo y todas las huestes del mal. Por lo tanto, dice Jesús, bueno, es posible, es verdad, que alguien presente en su defensa
el mérito de expulsar demonios en su nombre, pero solo Cristo tiene la autoridad. Y por lo tanto, van a quedar fuera del reino de Dios porque en realidad no se han sometido al nombre que es, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Tercera manifestación externa de espiritualidad que Jesús menciona y que aparentemente nos haría pensar que estamos ante un verdadero discípulo. Realizar milagros. Bueno, Señor, ¿no hicimos en tu nombre muchos milagros? ¿Existen los milagros? Por supuesto que existen. Dios sigue haciendo milagros hoy, pero cuando Él quiere y con quien quiere, y no porque nosotros le pongamos mucho entusiasmo, porque repitamos una serie de consignas o fórmulas, o porque algunos se empeñen en manipular a las personas en nombre de Jesús. Él sigue haciendo milagros, pero de acuerdo con su voluntad. No lo digo yo, lo dice Jesús mismo. En Mateo capítulo 24, versículo 24, nos dice Jesús que en los últimos tiempos, ¿cuáles son los últimos tiempos? No son los meses previos o los pocos años previos a la segunda venida de Cristo. Los últimos tiempos en la Biblia es el periodo que va entre la primera venida de Cristo a la segunda venida de Cristo. No lo digo yo, lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 18. Y lo dice en el primer siglo. Hijitos, ya es el último tiempo. Bueno, pues en ese periodo, desde que Jesús vino por primera vez hasta que regrese por segunda vez, fíjate lo que dice Jesús. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales, grandes prodigios, de tal manera que engañarán incluso a los escogidos. Tela, Tela. Por tanto, si alguien pretende presentarse ante Jesús con un listado de milagros realizados en su nombre, pues no les va a servir de salvoconducto, si no han tenido una relación personal con Jesús. Por tanto, fijaos, hasta ahora hemos visto que el verdadero discípulo de Jesús vive para hacer la voluntad del Padre, lo tenéis ahí, tiene una relación personal con el Hijo, y en tercer y último lugar, la fe auténtica es fruto de pertenecer a Cristo por el Espíritu Santo. Ahí tenéis la obra de la salvación en el Dios Trino, ¿no? Versículo 23. Entonces les declararé, sentenciaré, es un lenguaje jurídico, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí la prueba del algodón es la pertenencia a Cristo, porque nuestra identidad no la van a determinar nuestras obras, nuestros ministerios, todo lo que nosotros pensemos que, bueno, no se va a resistir Jesús al respecto, ¿no? Sino va a ser el testimonio del Espíritu Santo. Nosotros podemos engañar a los demás, pero al Señor no lo vamos a poder engañar. Mirad, cuando Jesús dice nunca os conocí, el verbo conocer en la Biblia implica una relación personal, íntima. Sabéis que también se utilizaba ese verbo, sobre todo también en el ámbito de las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, cómo se conocían, ¿no? Pues bien, Cristo, que es la verdad y conoce las motivaciones del corazón, dirá a aquellos falsos discípulos, nunca os conocí, porque nunca existió una relación entre nosotros. Por tanto, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, tampoco te pases. Tampoco me considero una persona tan mala. Un hacedor de maldad, pues son esos nombres que no queremos dar, ¿eh? Pero nosotros, y al cabo, tampoco somos cada día hacedores de maldad. Mirad, nuestras vidas sin Dios y al margen de Dios están marcadas por la desobediencia. Aquí no se trata de los grados de maldad. Aquí se trata de una vida que no hace la voluntad del Padre y por lo tanto tendemos a hacer muchas veces lo que no deberíamos o a no hacer lo que sí deberíamos, esa tensión de la cual nos habla muchas veces el apóstol Pablo. Por eso cuando llegue el momento en aquel día de rendir cuentas ante Jesús, solo presenta tu fe en Él. No te enrolles, no te prepares ningún discurso, no intentes justificarte, no, pero presenta tu fe en Él. No hay nada más. Él lo ha hecho todo por ti, porque tú y yo no morimos en una cruz, sino que lo hizo Él
y lo hizo además injustamente para ofrecernos su justicia, y murió nuestra muerte para ofrecernos su vida, que es plena y eterna. Ahora bien, también hay algo que es cierto y que nos recuerda Santiago, en el capítulo 2, versículo 17, y es que la fe sin obras es muerta, ¿no? Por lo tanto, debemos vivir también aquí, mientras estemos aquí, una fe que se haga visible, efectivamente, a través de nuestro carácter, a través de cómo nos relacionamos, de cómo decidimos las cosas, de nuestras acciones, reflejando el fruto del Espíritu. Y yo lo voy a dejar aquí. El algodón no engaña. Como decía el anuncio de televisión, podemos aparentar espiritualidad e incluso autoengañarnos, pero ante la santidad de Jesús nada va a quedar oculto. Pero la invitación de Jesús en esta mañana, y esto también se nos ha dicho antes de la predicación, Jesús en esta mañana no te invita a que te fijes al que tengas a tu lado. Nuestra fe, por favor, que nunca se fundamente en una persona. Porque yo fallo. Intento seguir a Jesús, intento dar ejemplo, pero a veces tengo mis incoherencias. La invitación de Jesús es que te fijes en Él, que centres tu atención en Él, porque Él sí que fue perfecto, vivió una vida perfecta y nos mostró el camino que conduce a la vida. Por eso el verdadero discípulo es y será el que hace la voluntad del Padre. Recordad ese algodón, la prueba del algodón, esa coherencia, porque no basta con llamar Señor a Jesús, que lo es, sino que es necesario obedecerle. El verdadero discípulo tiene una relación personal con Cristo, autenticidad sobre todo. Autenticidad y no espectacularidad y no que nos vean y nos miren a nosotros, sino servir al Señor con una relación personal y real con Jesús. Finalmente, pertenece a Cristo por el nuevo nacimiento que produce el Espíritu. En este caso, la prueba del algodón es la pertenencia a Cristo, quien en aquel día reconocerá a los que son suyos. Por eso, antes de marcharnos en esta mañana, me gustaría que todos, incluido yo, nos hagamos estas preguntas que son muy sencillas. Primera, ¿obedezco a Cristo? ¿Conozco a Cristo? Segunda. Tercera, ¿pertenezco a Cristo porque he puesto mi fe y mi vida en sus manos? Pues ojalá que la respuesta en esta mañana sea afirmativa por parte de todos, para que cuando el Señor pase el algodón por nuestras vidas, encuentre una fe genuina, edificada sobre la roca, versículo 24 de nuestro texto, que es Cristo. Él lo hizo todo para limpiar nuestro pecado y para que nos podamos presentar ante Él con una fe que permanece para vida eterna. Pues que el Señor te bendiga y que sea una realidad en todos nosotros. Bien, pues damos gracias al Señor por su palabra, que ha sido muy clara, Y bueno, pues te invito a que esas preguntas que el pastor Samuel ha hecho, pues tengas la edad que tengas, las puedas contestar en esta mañana y las medites en tu corazón